El título, Andrés, es Integridad y Sabiduría. Integridad y Sabiduría, después te lo escribo. Bueno, ya estamos todos, vamos a comenzar el mensaje. La oración de Gloria decía que el Señor bendiga, ¿no? Y siempre cuando uno está, cuando uno piensa, ¿no?, en lo que va a compartir, y uno va de una idea a otra idea, y siempre, yo hablaba anoche con Dai es la chica esta venezolana que vive conmigo ahora, y yo le decía que a veces yo empiezo, pero después es como que tengo que tener la seguridad de que es eso realmente lo que el Señor quiere que yo comparta. Cada jueves a la tarde, a las 7 de la tarde, yo participo de un club de lectura. La base está en Estados Unidos, pero es de habla castellana, para todo el mundo de habla hispana, y se conectan personas de muchos países de América y también a veces de Europa, que ya son como las 12 de la noche, 1 de la mañana, también se conectan gente que es creyente, que sabe del programa, así que si ustedes quieren, yo les mando el link, si alguno quiere participar, jueves 19 horas. Ya hemos leído varios libros, yo hace más de un año que estoy. Eso es lo que tuvo la pandemia de bueno, ¿no? Yo descubrí el Zoom, ¿se acuerdan que antes grababa los mensajes y los enviaba? Y a partir del Zoom estoy conectada con eso y con otras cosas también que hacen de mi vida una oportunidad de conocer más y más del Señor, de otros creyentes, porque se lee, no hay que ser de ver y no hay que hacer nada, hay que escuchar. Aparece en la pantalla el texto y un locutor lo lee. Y después hay una partecita, unos 15 minutos, donde se comenta lo que se leyó en ese momento. Si uno quiere participar, no hace falta estar en la pantalla, uno puede escuchar, hacer cosas en la casa, por ejemplo, y escuchar, pero es de mucha bendición. Y estamos leyendo en este momento un libro que se llama Vivir con integridad y sabiduría. El autor es un pastor, que es médico además, de República Dominicana, Jorge Núñez se llama, de mucha bendición. Voy a leerles lo que significa según el diccionario, qué es lo que significa la palabra integridad y la palabra sabiduría. Integridad es la práctica de una persona, de ser una persona honesta, respetuosa, de tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie está mirando. O sea, una persona es íntegra cuando toma buenas decisiones, aunque el patrón no esté mirando, está trabajando. Eso es ser una persona con valores, pero que no es una cosa abstracta el valor, sino que lo lleva a la práctica. Y la palabra sabiduría dice que es la sabiduría o experiencia, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. O sea que la sabiduría es más que el conocimiento en sí. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento, porque a veces uno sabe un montón, pero queda ahí, queda en el intelecto. No pasa, no se hace carne en nosotros, por eso no lo llevamos a la práctica. Y cuando hablamos de la sabiduría desde el punto de vista espiritual, la sabiduría no tiene nada que ver con una persona, puede ser completamente inexperta en otras cosas, pero tener la sabiduría que viene desde la presencia misma del Señor. Y en el Salmos 19:7, la palabra del Señor dice: la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. La vida cristiana
no es una vida complicada, es una vida sencilla, que no quiere decir que sea simple, que sea cualquier cosa. No tiene mucho valor la vida cristiana, pero no hace acepción de personas. Por eso un cristiano puede ser desde una persona que sea, no sé, un premio Nobel, hasta una persona que no haya tenido oportunidades de ir a una escuela, de hacer digamos, un ciclo de estudiante de las cosas de la vida, pero sin embargo, en el Señor puede esa persona desarrollar la sabiduría de cómo vivir una vida plena. Desde la simpleza del conocimiento normal, que uno diría humanamente hablando, una persona puede ser sabia. Lo vuelvo a leer. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Entonces, el número 1 sería conocer la palabra de Dios. Por eso yo uso esto, pero la quise traer porque esto, acá está, en la palabra de Dios está la sabiduría. Y por supuesto la revelación de Dios que viene a través de la palabra, a través de la oración, ese momento de intimidad con el Señor. ¿Se acuerdan lo que decía Ivana hace 15 días? De ese encuentro que había tenido Jorge cuando iba manejando y sintió que el Señor le decía que tenía que frenar, y fue usado por el Señor. Pero eso venía a raíz de una intimidad que él tiene con el Señor. Él cada mañana lo busca. ¿A qué hora se levanta? 6:30. ¿Y cuánto tiempo tiene? Me dijo 6:30 los mates con Dios. Tengo mates con Dios todos los días a las 6:30. Así que no sé a qué hora empieza la actividad, pero como que no. Ajá. O sea, él ha tenido esa voluntad y esa perseverancia en el Señor. O sea, que podría dormir un poco más, podría dedicarse, no escuchar radio, no sé qué cosa podría hacer. Y sin embargo, él tiene ese encuentro diario con el Señor. Después, como decía Ivana, como hemos cantado tantas cosas que tienen que ver con la adoración, con darle lo mejor de nosotros, bueno, eso viene como consecuencia de esa relación, ¿no? Y acá dice que da nueva vida. Por eso, el tema de la sabiduría es encontrar en la palabra de Dios ese aliento, esa cosa que nos hace distintos. Job 28:18 dice, la sabiduría es más preciosa que el coral y que el cristal de roca y las perlas. Es muy poético esto, ¿no? Pero acá habla de las cosas que humanamente las personas, diríamos, en esa época, que valoraban, ¿no es cierto? Las joyas, el dinero, podríamos decir, la fama, todas esas cosas que realmente a los ojos normales de la humanidad tienen valor. Pero los cristianos, lo que tenemos que buscar, nuestra meta, tendría que ser conocerlo al Señor. Porque esa sabiduría es la que nos va a hacer tomar buenas decisiones. Como decía Ivana, no es para acá, es para allá. Ese centrarnos en esa voluntad del Señor. Colosenses 1, 9 y 10, se los leo. El versículo 8 es interesante porque dice Epafras, que era uno de los discípulos, no, dice Pablo esto, ¿no? Nos contó del amor que tienen en el Espíritu, hablando justamente a los colosenses. Por eso sigue el versículo 9. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, que se enteraron de que amaban al Señor, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Esa es la diferencia. Es sabiduría y conocimiento espiritual. Porque eso después se va a transformar en un conocimiento y en una sabiduría para la vida práctica. Pues yo no estoy pensando en estar asumiendo cosas importantes. ¿Me voy a vivir al exterior o no? ¿Qué es eso que se mueve? Es un teléfono, ¿no? Aquí, claro, porque está el dibujito, esa lucecita que se mueve. Okay. Dice, por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. 10.
Así podrán portarse como deben hacer los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Es como que la condición para poder hacer esas cosas que tengan que ver justamente con el conocimiento de Dios, el tener ese rumbo, ese caminar con el Señor, está directamente relacionado con la sabiduría. O sea, tenemos que ser sabios espiritualmente para luego eso llevarlo a la práctica de las decisiones diarias, las importantísimas. ¿Me voy del país? ¿No me voy del país? ¿Quién era que me decía? Llegaron las papeletas a mi casa para que voten los españoles, ¿no? Que pueden votar acá cuando tienen la ciudadanía, pero los italianos deben llegar también. Bueno, entonces la de Cecilia había llegado a la casa de donde ella vivía antes, el amigo, un amigo del grupo de ellos, está viviendo en la misma casa. Entonces la llamó y le dice, mira, te llegó esto para votar. Sí, lo que pasa es que yo tengo la ciudadanía de España y por eso. Y sí, ¿qué estás haciendo acá en la Argentina? O sea, vos fíjense, ¿no? Como que si sos ciudadano tenés toda la posibilidad. ¿Qué haces acá? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que, por ejemplo, ante cualquier duda, me voy, no me voy, me quedo, es eso de buscar al Señor para tener la respuesta y luego, una vez que sentimos que esa es la respuesta, hacer la voluntad del Señor. Pero para él, la cosa más normal era irse. Bueno, nosotros sabemos que en el Señor tenemos las respuestas. Una cosa es conocer a Dios, sí. Muchos saben que Dios existe. Conocer la palabra de Dios, sí, también. Pero otra es andar en sus caminos. No solamente leer, no solamente orar, sino después es andar en ese camino, en esa dirección que el Señor quiere que nosotros vayamos, porque ahí ya es entregar nuestra voluntad. Había un corito muy antiguo que decía, mi voluntad la cambio por la tuya, mi amistad al mundo negaré. ¿Cómo sigue? Mi amistad. ¿No? Mi voluntad la cambio por la tuya, mi amistad al mundo negaré. Bueno, no me importa, pero la idea era que justamente uno entrega la voluntad, una entrega es... Exactamente. La que vamos a recordar, o sea, una vez cuanto más llena su líquido de algo, menos se va del otro. Exactamente. Es eso. Por eso, cuando una persona acepta que Jesús como su Salvador, las personas dicen, ¿qué te pasó? Estás distinto. ¿Se acuerdan de Mari que lloraba todo el tiempo y que iba al psiquiatra y que tomaba pastillas? No sé, para dormir o para despertarse, no me acuerdo, pero yo sé que ella, y su vida cambió. Y la gente dice, ay, se encontraba con familiares que la conocían de toda la vida. ¿Qué te pasa? Estás distinta. Bueno, es eso. Es esa sabiduría de enfocar la vida desde un punto de vista distinto y la persona no es que hizo un curso de algo, no, solamente ha conocido al Señor. Entonces, dedicar tiempo a leer la palabra. Todos los días prácticamente yo les mando en el alimento diario, es una porción muy, muy pequeña, pero es, bueno, algo, un pedacito, un pensamiento, escudriñarlo. O sea, no solamente lo leo, sino lo leo y digo, ¿qué tiene para mí esto? O, por supuesto, otros tienen otros devocionales y está perfecto. Pero es importante, la Biblia significa algo. Dice que da nueva vida. La palabra es viva y eficaz. Y es como espada de dos filos, ¿no es cierto? Dice también la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y fíjense que ese testimonio que dio Pablo
es nuestro testimonio también. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nos enteramos de todas las cosas que Dios ha hecho. Y conocer a Dios es conocer las obras. El otro día, el miércoles en la reunión de oración, Mari estaba con un dolor que no podía más. El perro del hijo, la llevaba. Y entonces se ve que eso le había provocado, en no sé qué, igual los brazos era, un dolor impresionante. Estuvimos orando para eso y ella hoy podía dar gracias de que estaba perfecta, de que la oración, ella siente que el Señor había puesto su mano sobre ella y se había curado. Revelación. ¿Cómo se va a revelar Dios a nosotros? Bueno, a través de la palabra, identificándonos con José cuando estaba pasando por tantas pruebas, por ejemplo. Imagínense que los hermanos lo hayan vendido, que después fue a parar a la cárcel. ¿Cuántas cosas pasó José? ¿No es cierto? Ana, que no podía tener hijos y que sentía que algo le faltaba, pero después ella prometió y tenía que cumplir. Y como eso, hay cantidades de cosas que hablan a nuestro corazón. Que somos perdonados, que no importa cómo nos hayamos equivocado, el Señor nos perdona, pues estaba la parábola del hijo pródigo. Bueno, y aún en las pequeñas cosas que tengamos que decidir, busquemos al Señor, leamos la palabra de Él, démosle la importancia que la palabra de Dios tiene. La revelación de Dios a nuestras vidas llega de diferentes maneras. A veces los testimonios, y cuando hay órdenes, ama a tu prójimo como a ti mismo, bueno, es una orden, ahí no tenemos forma de escapar. Hijos, honren a sus padres, este es el primer mandamiento con promesa para que tengan largos días sobre la tierra. Padres, no enojen a sus hijos, bueno, con otras palabras, ¿no? Esposos, amen a sus esposas. Esposas, a las esposas que le dice que tienen que respetarlos, algo así. Se ve que nos cuesta un poco. Bueno, cantidades de consejos que nos hacen sabios, porque eso es lo que dice la palabra. Lo voy a volver a leer en el Antiguo Testamento. Dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Nosotros tenemos ¿cómo les puedo explicar? Ese tesoro que es la palabra de Dios. Aprovechémoslo. Hay gente que no conoce la Biblia o que piensa que la Biblia es solamente para los curas. En una época estaba prohibido para los católicos leer la Biblia. Las misas eran en latín. O sea que la gente iba y no entendía nada, porque toda la liturgia era en latín. No sé si en algún momento del culto hablaban en castellano, pero digamos como que no había el acceso que nosotros tenemos a la palabra. Yo creo que a partir de Lutero las cosas cambiaron y por eso la iglesia se abre y cada uno puede tener la oportunidad de leerla. Integridad y sabiduría. Si somos sabios, vamos a poder ser íntegros. Vamos a poder apoyar con nuestras acciones las cosas que sabemos que están bien. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, pone luz en medio de la oscuridad que nos rodea, Señor. Te pedimos ayuda, Señor, para que nuestras conversaciones no sean vanas, sino que por el contrario podamos ser de testimonio de que tú nos das las respuestas a nuestras preguntas. Señor, que te pedimos si nos escuchas. Venimos a tu casa, cantamos, Señor, te alabamos, te adoramos. Y Señor, queremos agradarte. Queremos hacer tu voluntad. Pero te pedimos ayuda porque no nos resulta fácil muchas veces, Señor, queremos y no podemos. Pero Señor, lo deseamos. Como hemos cantado, lo deseamos. Gracias. Gracias, Señor, porque Jesús tomó nuestro lugar, porque por su muerte somos nosotros salvos. Gracias porque tenemos vida eterna.
No sabemos cuándo vamos a partir a esa vida eterna, pero sabemos que los que han partido están en tu presencia. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén y amén.